Tenía 17 años el verano en que encontramos la cueva en la propiedad de mi abuela, en el este de Kentucky. Nunca le he contado esta historia a nadie, ni a mi esposa, ni a un terapeuta. A nadie. Sellar la cueva después de que la abuela Edith muriera debería haber ayudado, pero no fue así. Lo que Chester y yo vimos allí abajo jamás me ha soltado. En aquel entonces, yo era lo que llamarías el chico nerd. Gafas gruesas, flaco como un palo, el tipo que pasaba la hora del almuerzo en la biblioteca. Cada verano, mis padres me enviaban a la vieja casa de campo de la abuela Edith, en las estribaciones de los Apalaches, pensando que el aire de montaña me haría bien. La casa era todo lo que un chico de ciudad como yo encontraba fascinante del campo. Techos altos, pisos de madera que crujían, un porche que la rodeaba y un bosque denso en todas direcciones. El vecino más cercano era la familia de Chester, y su casa estaba casi a 1 kilómetro por el camino de tierra. Después de eso, nada más que árboles y barrancos hasta llegar a la carretera del condado. Chester era 1 año menor que yo, y era todo lo que yo no era. Podía arreglar motores, cazar, pescar y orientarse en el bosque como si hubiera nacido allí. Donde yo era pálido y torpe, Chester era moreno por el sol y seguro de sí mismo. Donde yo me preocupaba por todo, Chester simplemente actuaba. Nos habíamos hecho amigos el verano anterior, sobre todo porque éramos los únicos chicos en kilómetros a la redonda, y el aburrimiento rompe barreras. Él me enseñó a disparar su rifle de aire y a reconocer qué bayas eran comestibles. Yo le ayudé con sus lecturas de verano y le mostré cómo usar la vieja computadora de su familia. «John, te preocupas demasiado», me decía cuando yo dudaba en cruzar un arroyo o me quejaba de las telarañas. «Son solo bosques. Aquí no hay nada que pueda hacerte daño». Quería creerle. Chester hacía que el bosque pareciera su propio patio trasero, y su confianza era contagiosa. Con él, me sentía más valiente de lo que realmente era. Ese verano, los dos estábamos inquietos de la forma en que se ponen los adolescentes cuando los días son largos y las posibilidades parecen infinitas. Ya habíamos construido una cuerda para columpiarnos sobre el arroyo, explorando cada sendero de ciervos e incluso intentando levantar una casa en el árbol que se vino abajo antes de que pudiéramos ponerle techo. Necesitábamos encontrar algo nuevo, algo más grande. No teníamos idea de lo que estábamos a punto de encontrar. Lo hallamos en la 3ª semana de julio, durante una ola de calor brutal que hacía que el aire temblara y los pájaros buscaran sombra. Chester y yo vagábamos por la propiedad, desesperados por algo que rompiera la monotonía. «Tiene que haber algo que no hayamos explorado», dijo Chester secándose el sudor de la frente. Estábamos en la loma del fondo del terreno de la abuela, donde los árboles eran espesos y la maleza no había sido tocada en décadas. «Quizá el arroyo otra vez», propuse, aunque ya habíamos ido 2 veces esa semana. «Eso es aburrido. Necesitamos algo nuevo». Chester se detuvo y señaló. «¿Qué es eso?». Entrecerré los ojos. A través del follaje vi una sombra más oscura, algo que no encajaba con el patrón natural de troncos y ramas. Nos empujamos entre los matorrales, arañados por las espinas y envueltos en telarañas. Chester iba al frente, mientras yo lo seguía y me quejaba de los insectos. «Deja de quejarte. ¿Quieres encontrar algo genial o no?». En la ladera descubrimos una depresión de unos 5 metros de diámetro, y en su centro, la boca de una cueva, medio cubierta por una reja de hierro oxidado. El tiempo y el clima la habían carcomido casi por completo, dejando huecos lo bastante grandes
para que 2 adolescentes curiosos se colaran. ¡Santo cielo! John, mira esto. Me acerqué con cautela. La abertura se perdía en la oscuridad, de donde salía una brisa fresca con olor a tierra húmeda y algo que no supe identificar. ¿Crees que sea una mina vieja? La roca es diferente. Y esto es país de caliza. Es una cueva de verdad. Ya estaba arrodillado junto al hueco, asomándose en la negrura. Deberíamos decírselo a mi abuela. Solo nos diría que nos mantengamos alejados. Vamos, solo una mirada rápida. Pero no tenemos linternas. Mi teléfono tiene luz. Quise discutir, pero Chester ya se estaba deslizando por el hueco. Su movimiento resonó de forma extraña adentro. ¡Chester, espérame! Estar solo afuera parecía peor que seguirlo. ¡Eso! ¡Solo un minuto! Es solo para ver qué hay. Me metí detrás, raspándome el hombro con el metal oxidado. El pasaje se abría de inmediato a una cámara de 3 metros de alto y el doble de ancho. La luz del teléfono de Chester barría la caliza pulida por el agua a través de los siglos. ¡Wow! Esto es increíble. El piso era casi plano, cubierto por una capa de tierra y piedras pequeñas que crujían bajo nuestros pies. Chester iluminó más adelante, revelando que la cueva se adentraba mucho más de lo que imaginábamos. Bien, ya la vimos. Ahora regresemos y traigamos linternas de verdad si queremos explorar. Pero Chester ya estaba avanzando más, la luz de su teléfono rebotando mientras caminaba. ¡Chester! Un poco más. Quiero ver hasta dónde llega. Lo seguí. La alternativa era quedarme solo en la entrada, y eso no iba a pasar. Avanzamos unos 15 metros antes de que el teléfono de Chester muriera. La oscuridad nos tragó por completo, de esa que nunca encuentras en la ciudad. No podía ver ni siquiera mi propia mano. ¿Chester? Aquí estoy, no entres en pánico. Su mano agarró mi brazo. Quédate cerca, sigamos la pared de regreso. Avanzamos a tientas durante 5 minutos, procurando no tropezar. Cuando por fin apareció la luz del día, los dos temblábamos, aunque ninguno lo admitió. Oh, eso fue increíble, dijo Chester, pero pude oír el alivio en su voz. Al parecer, es bastante profundo. Sí, necesitamos luces de verdad y una cuerda. Hay que explorarla bien. Asentí, aunque había algo en la cueva que me incomodaba. Tal vez era la oscuridad o la forma en que nuestras voces rebotaban en las paredes. Mañana, volvemos con equipo. Mientras regresábamos por el bosque hacia la casa, yo no dejaba de mirar por encima del hombro hacia la boca de la cueva. Incluso con el sol de la tarde filtrándose entre los árboles, esa abertura oscura parecía jalar mi atención. Debí haber escuchado esa sensación. Debí habérselo dicho a la abuela Edith, o simplemente buscar otra cosa que hacer ese verano. Pero tenía 17 años, y Chester convertía todo en una aventura. Incluso las cosas que deberían habernos hecho huir. Volvimos a la mañana siguiente cargados como exploradores. Chester traía la linterna pesada de su padre, una cuerda enrollada y barras luminosas que le habían sobrado de su cumpleaños. Yo llevé una lámpara frontal, baterías de repuesto, tiza para marcar el camino y una libreta para dibujar el mapa. ¿Te gusta venir preparado, eh? Es mejor eso que perdernos. Ya se estaba colando por el hueco. No nos vamos a perder. Esta vez tenemos luz.
Con iluminación de verdad, la cueva se sentía diferente. Lo que la noche anterior había parecido un misterio bajo el débil resplandor del teléfono de Chester, ahora se veía como una caverna de caliza normal. El agua había tallado canales suaves en las paredes, y el suelo descendía en una pendiente leve mientras avanzábamos. Esto es mucho más grande de lo que pensaba. Varios pasadizos se ramificaban, perdiéndose en la oscuridad. Pasamos una hora explorando las rutas evidentes, marcando flechas de tiza y dejando barras luminosas. Chester hacía un mapa rudimentario mientras yo tomaba medidas en voz alta. El pasillo izquierdo llega como a 20 metros y termina en seco, informé. El derecho se curva y conecta con el del centro, como un lazo. El pasaje central nos atraía. Iba en línea recta, descendiendo sin pausa, y nuestras luces no alcanzaban a ver el final. Ahí es donde tenemos que ir. 2 horas después, hizo la observación que debería habernos hecho regresar. ¿No notas algo raro en este lugar?, preguntó examinando las paredes. ¿A qué te refieres? No hay murciélagos, ni insectos, nada. Su luz recorrió el techo y los muros. En toda cueva debería haber murciélagos al menos. Arañas, grillos, algo. Pero mira, nada. Me detuve a mirar. Tenía razón. El lugar estaba estéril, sin telarañas, sin excrementos, sin vida. Incluso los charcos eran claros y quietos, sin el más mínimo rastro de algas. Quizá está demasiado lejos de la entrada. No, las cuevas son ecosistemas. Debería haber algo vivo aquí. Seguimos avanzando. Estábamos demasiado atrapados en la emoción para que un pequeño detalle nos detuviera. La cueva nos revelaba sus secretos y nos sentíamos invencibles. El pasaje central descendía unos 30 metros a lo largo de casi 100. Nuestras marcas de tiza y las barras luminosas brillaban débilmente detrás de nosotros. John, mira allá arriba. Seguí el haz de su linterna hacia donde la pared se alzaba a nuestra derecha. A unos 4,5 metros de altura había otra abertura. A diferencia de las demás, era perfectamente redonda, de 1,20 m de diámetro, con una corriente de aire constante que salía de su interior. «Siente esa brisa», dijo Chester mientras se acercaba a la pared. La sentí, fresca, húmeda, con olor a musgo, pero también con algo más, algo que no pude identificar. «No podemos alcanzarla». «Hoy no, pero con una escalera o con una cuerda». Ya estaba planeando nuestro próximo viaje. Yo miraba el agujero oscuro, inquieto. El aire era demasiado frío y traía aromas que no pertenecían a la caliza. «Creo que deberíamos regresar. Ya llevamos bastante tiempo aquí abajo». Chester revisó su teléfono. «Sí, ya pasó la hora del almuerzo. Tu abuela seguro ya está preguntándose dónde estás». Seguimos nuestras flechas de tiza y las barras luminosas de vuelta a la superficie, más rápido esta vez. La luz del sol nos golpeó como un torrente, y tuve que entrecerrar los ojos. «Mañana traemos una escalera». Quizá deberíamos decirle a alguien a dónde vamos, por si pasa algo». Me lanzó de nuevo esa mirada, la que decía que yo me preocupaba de más. «Hermano, no va a pasar nada. Es solo una cueva». Pero mientras caminábamos de regreso por el bosque, no dejé de pensar en esa abertura y en el aire que salía de ella. Ese olor me resultaba familiar, como algo medio recordado de un sueño.
Esa noche soñé con lugares profundos y aire en movimiento, y desperté con el sabor a musgo en la boca. Chester apareció la mañana siguiente con la escalera de aluminio de su padre amarrada a la cuatrimoto, sonriendo como si hubiera resuelto todo. La tomé prestada mientras mi papá está en el trabajo, dijo forcejeando para bajarla. No la va a extrañar por unas horas. La escalera era más pesada de lo que parecía, y arrastrarla por el bosque fue toda una expedición. Cada 50 metros teníamos que detenernos a descansar y desengancharla de las ramas. Cuando por fin llegamos a la cueva, ambos estábamos sudando. Bueno, espero que al menos valga la pena, dije, ayudándolo a pasarla por la reja. Confía en mí, sé que lo valdrá. Bajar la escalera por el pasaje inclinado fue otro reto. Era incómoda en aquel espacio estrecho, y mi lámpara frontal proyectaba sombras confusas. Pero Chester estaba decidido, y al final logramos apoyarla contra la pared. «Sujétala firme», dijo comenzando a subir. La sostuve mientras su luz iluminaba la abertura de arriba. En la cima se quedó en silencio. «¿Qué es lo que ves?» «Pues se extiende bastante». Bajó y cambiamos de lugar. La escalera temblaba bajo mis pies, pero alcancé la abertura. La linterna de Chester había revelado un túnel que se perdía en la distancia, pero lo que me impactó fue el sonido. Agua, goteando, resonando como si viniera de un espacio mucho más grande. ¿Oyes eso? Sí, suena agua, y mucha. Bajé y nos quedamos mirándonos a la luz de nuestras lámparas. ¿Será un río subterráneo? ¿O un lago? Solo hay una forma de saberlo. El pasaje elevado era más amplio de lo que esperaba. El olor se hacía más intenso a cada paso, y el aire más denso, cargado con un aroma que me recordaba a cosas muertas desde hacía mucho tiempo. Tras recorrer unos 60 metros, el pasadizo se abrió. He pasado años tratando de encontrar palabras para lo que vimos, y aún no le hago justicia. La caverna era inmensa, del tamaño de una catedral, con paredes que se perdían en la oscuridad, y en el centro había un lago. El agua era negra y quieta, como un espejo que no reflejaba nada. Nuestras luces apenas penetraban unos centímetros, y cuando Chester lanzó una piedra, las ondas murieron demasiado rápido, como si el agua se las hubiera tragado. Jesús. Su voz rebotaba en el techo invisible. Recorrí el borde con mi lámpara frontal. La otra orilla quedaba casi fuera de nuestro alcance, quizá a 15 metros. ¿Qué tan profundo crees que sea? No lo sé, pero mucho. Ya estaba hurgando en su mochila. A ver, vamos a averiguarlo. Abrió una barra luminosa, la amarró a una roca con una liga y la lanzó. La luz verde descendió y descendió y siguió descendiendo. Nunca llegó al fondo. El resplandor se perdió en la distancia hasta que la superficie volvió a quedarse negra, sin rastro de lo que habíamos arrojado. «Eso no es posible», dijo Chester, y su seguridad desapareció. Retrocedí del borde. El lago tenía algo antinatural. El aire estaba demasiado quieto. El silencio demasiado absoluto. Hasta nuestras voces sonaban apagadas, como si el agua las absorbiera. Deberíamos volver. Pero Chester miraba a la otra orilla, con su luz apenas captando formas en la oscuridad.
Hay algo allá, al otro lado. Miré. En el débil círculo de luz distinguí lo que parecían estructuras sobre la roca. Formas regulares que no parecían naturales. Chester, volvamos y pensemos bien esto. Necesitamos un bote, dijo, ignorándome. Una balsa inflable. Podríamos remar hasta allá. La idea de estar sobre esa agua me encogió el estómago. Eso es una locura. Ni siquiera sabemos qué tan profundo es. ¿Y si nos caemos? No caeremos. Soy buen nadador. ¿En un lago que tal vez no tenga fondo? Y entonces me miró de verdad, y vi que él también lo sentía. La certeza de que habíamos encontrado algo que no debía existir. Pero Chester nunca retrocedía ante nada. Mañana. Pensaremos esta noche y volvemos con un plan. Mientras salíamos por el pasaje y bajábamos la escalera, yo seguía mirando atrás. La oscuridad parecía más densa de lo normal, y sentí que algo en esa agua nos observaba. Esa noche no pude quitarme de la mente la imagen de la barra luminosa hundiéndose en una profundidad interminable. En mis sueños, yo mismo descendía con ella, hacia una oscuridad tan absoluta que no sabía si tenía los ojos abiertos o cerrados. Chester apareció la tarde siguiente con una pequeña balsa inflable amarrada a la cuatrimoto, de esas pensadas para ríos tranquilos. También traía chalecos salvavidas, linternas impermeables y una bomba de mano. ¿De dónde sacaste eso? Se la pedí prestada a mi primo Jake. Ni la va a extrañar. Observé la balsa. Medía poco menos de 2 metros, hecha para aguas calmadas, no para lagos subterráneos. Chester, yo no creo que esto sirva. Estará bien, es para 2 personas, y somos ligeros. Y a pesar de mis dudas, lo ayudé a llevarla a la cueva. Su entusiasmo era difícil de resistir, y yo también sentía curiosidad por la otra orilla. Pero la imagen de aquella barra luminosa hundiéndose en el agua negra nunca abandonó mi mente. El lanzamiento nos tomó más tiempo del que esperábamos. La orilla rocosa no era ideal, y tuvimos que despejar piedras para hacer un sitio. Todo el tiempo yo era consciente del agua a nuestro lado, quieta como obsidiana, reflejando nuestras luces. Pero no era solo agua, y los dos lo sabíamos. El lago se sentía mal. No había oleaje en la orilla, ningún movimiento en absoluto. Incluso al perturbarlo, las ondas morían demasiado rápido, como si el agua fuera más pesada de lo que parecía. Chester subió primero con una linterna. La balsa apenas hundió la superficie, como si flotara sobre algo sólido. «Vamos», dijo, estabilizándola. Subí con desgana con mi remo. En el momento en que nos alejamos de la orilla, sentí que el lago nos tomaba. No era como flotar, era más bien como estar suspendido sobre un abismo. «¡Vamos, rema!», dijo Chester, iluminando el frente. El remar era extraño. El agua no ofrecía ninguna resistencia, pero la balsa avanzaba a un ritmo muy lento, más del que debería. Era como remar en aceite, aunque al tocar el agua se veía y sentía normal. «Esto está tardando una eternidad», murmuró Chester tras lo que parecieron unos, 20 minutos. Miré hacia atrás y el estómago se me hundió. El saliente rocoso estaba mucho más lejos de lo que debía, apenas visible en nuestro resplandor. Frente a nosotros,
La otra orilla no parecía más cercana que cuando empezamos. Chester, aquí pasa algo raro. Sigue remando, ya casi llegamos. Pero, de hecho, no lo hacíamos. Cuanto más remábamos, menos avanzábamos. La orilla lejana se mantenía distante, mientras la orilla detrás seguía retrocediendo. Era como si el lago se estirara, doblando la esquina de formas que desafiaban todo sentido. Y entonces, la luz de Chester tocó el otro lado, y ambos guardamos silencio. ¿Qué demonios es eso? No lo sé, pero no me gusta. La estructura medía unos 10 metros de ancho, rodeada de extraños pilares de piedra. La roca era más oscura que la caliza, lisa y casi metálica. Canales tallados corrían hacia el agua, y en el centro había algo como un altar, aunque no estaba hecho para ninguna forma humana que yo pudiera imaginar. «Tenemos que acercarnos», dijo Chester, pero sin su seguridad habitual. «No, tenemos que volver, y ahora». Giré la balsa, pero él me agarró del brazo. «Espera, mira el agua». Seguí su mirada. El agua brillaba débilmente, como si una luz ascendiera desde algo muy profundo. El resplandor era sutil, pero inconfundible. La superficie se movía, y una lenta protuberancia se elevaba como si alguna corriente invisible empujara desde las profundidades. «Hay algo ahí abajo, algo grande». Y de repente, nuestro equipo falló. La linterna de Chester parpadeó y murió. Mi lámpara frontal se atenuó a pesar de las pilas nuevas. Incluso mi reloj se detuvo a las 3:47. «Chester, nos vamos. Ahora», dije rompiendo una barra luminosa. No discutió. Remamos con fuerza hacia lo que creíamos que era la orilla, pero la oscuridad nos presionaba y nuestras luces moribundas apenas mostraban nada más allá de la balsa. Y entonces lo oímos. Un sonido desde abajo, profundo y resonante, como una roca y metal crujiendo bajo presión. Surgía de las profundidades y vibraba a través del agua y dentro de nuestros huesos. Ondas se extendieron por la superficie y se desvanecieron demasiado rápido. La balsa vibró. «¡Vamos! ¡Rema más rápido!», dijo Chester, y por primera vez le escuché miedo en la voz. El sonido volvió, más cerca. El agua a nuestro alrededor empezó a brillar. La luz ascendió como si algo inmenso emergiera. Remamos en silencio. Nuestras luces agonizantes apenas cortaban la oscuridad. La orilla parecía inalcanzable, y con cada brazada estaba seguro de que no lo lograríamos. Pero de algún modo lo hicimos. La balsa raspó las rocas justo cuando mi lámpara murió. La arrastramos fuera y nos desplomamos en el suelo de la caverna, temblando a la luz de nuestra última barra luminosa. «No podemos contarle a nadie. Pensarían que estamos locos», asentí, aunque una parte de mí se preguntaba si lo estábamos. Todo aquello parecía una pesadilla. Mientras empacábamos, cometí el error de mirar atrás. El agua estaba quieta otra vez, pero yo estaba seguro de que algo en esa negrura nos miraba. Durante 3 días evité la cueva. Me quedé cerca de la casa, ayudé a la abuela con las tareas e incluso empecé a leer una de sus viejas novelas románticas solo para mantenerme ocupado. Pero Chester no podía dejarlo.
Apareció con una energía inquieta que nunca le había visto. «Vamos, no puedes fingir que no pasó», me dijo un jueves por la mañana en el porche. «Encontramos algo increíble». «No, encontramos algo peligroso. Incluso nuestras luces fallaron, Chester. Todas, al mismo tiempo». «Entonces esta vez llevemos repuestos, más pilas, mejores linternas». Lo miré y comprendí que lo que había confundido con seguridad era obsesión. No podía quedarse quieto. Las ojeras marcadas bajo sus ojos mostraban que no estaba durmiendo. «Necesito volver. ¿No quieres saber qué era?» «No, no quiero». Chester se puso de pie y caminó hasta el borde del porche. «Bien, entonces iré solo». No puedes. ¡Mírame!». Me sentí atrapado entre dos opciones: dejar que Chester bajara solo o regresar a algo que deseaba olvidar. Pero la idea de que él estuviera allá abajo, por su cuenta, era peor que mi miedo. «Si voy contigo, salimos al amanecer. Llevamos provisiones de sobra y al primer signo de peligro nos vamos, sin discusiones». Chester sonrió. Una mueca vacía. «Trato hecho». Esa tarde reunimos suministros. Chester había conseguido una balsa más grande, más estable que la primera. «Prestada, del novio de mi hermana». Empacamos linternas, pilas, barras luminosas, cuerda e incluso un botiquín. Viéndolo ahora, era una expedición, no una aventura. «Una cosa más», dijo Chester mientras cargábamos el cuatrimoto. «Esta vez quiero llegar de verdad a la otra orilla, verlo de cerca». Cada instinto me gritaba que no, pero ya me había comprometido. Y a pesar del miedo, la curiosidad me carcomía. Las formas que habíamos visto me perseguían en sueños, y necesitaba saber. El bosque se sentía distinto en el camino de regreso, más silencioso. Hasta los pájaros guardaban silencio. Nos deslizamos por la reja y bajamos hasta el lago. El equipo pesaba más con cada paso. La caverna seguía igual, vasta y quieta. El agua se extendía hacia la oscuridad, lisa como el vidrio. Contra todo instinto de supervivencia, lo ayudé con la balsa. El cruce se hizo eterno, y con cada remada estaba más seguro de que cometíamos un error. Pero algo era diferente en la orilla lejana. ¿Son luces?, pregunté, entrecerrando los ojos. Chester levantó los binoculares y se quedó inmóvil. «Hay algo allá». «¿Qué?». «Al otro lado. Veo movimiento». «Y tienes razón. Hay luces. No son linternas. Es otra cosa. Algo que brilla». Le arranqué los binoculares. A lo lejos, un débil resplandor azul verdoso titilaba, como la bioluminiscencia del agua. «Chester, vamos a dar la vuelta ahora mismo», dije devolviéndoselos. Mi voz era un susurro ronco. Él volvió a mirar y jadeó. Chester guardó un silencio absoluto. Sus labios se movían, pero al principio no salió ningún sonido. Luego, en un murmullo que fue creciendo, comenzó a repetir: «Sale del agua, entra al agua. Sale del agua, entra al agua». Lo sacudí, pero no se detenía. Sus ojos estaban fijos en la orilla lejana, abiertos y brillantes, como si estuviera viendo surgir algo que yo aún no podía ver. Fue entonces cuando el agua a nuestro alrededor empezó a brillar.
La luminiscencia ascendía desde las profundidades como antes, pero esta vez era más intensa. Y en esa luz creciente vi la verdadera escala de lo que yacía bajo el agua. No era un lago. Descendía para siempre. Un ojo, un pozo, un portal, un abismo eterno y sin fondo, inmenso y profundo. Luz alienígena, para siempre. Grité. Sé que grité porque después tenía la garganta desgarrada, pero no pude oír mi propio sonido por el rugido de sangre en mis oídos. Chester también gritaba, o tal vez reía. La verdad no supe distinguir. El ojo parpadeó. Toda la caverna tembló cuando algo del tamaño de una montaña se movió bajo nosotros. El agua, que no era agua, se desplazó a nuestro alrededor, y nuestra diminuta balsa de pronto cabalgaba olas que no podían existir en un espacio subterráneo. Ese estremecimiento sacó a Chester de su trance. Ambos clavamos los remos en la superficie luminosa, luchando contra corrientes que se sentían más como contracciones de un músculo que como agua. Cuando al fin tropezamos fuera de la balsa, cometí el error de mirar atrás. El ojo estaba allí, mirándonos desde capas de agua tan profundas que deberían haber bloqueado cualquier luz. Y en esa mirada antigua vi reconocimiento. Nos veía a través de nosotros. Algo en la mente de Chester se quebró. Lo vi en sus ojos. Lo agarré y lo arrastré por el túnel. Abandonamos la balsa y corrimos por el pasaje, dejando nuestro equipo, cuidadosamente preparado, esparcido en el suelo de la caverna. Subimos por el corredor elevado. Bajamos la escalera, que ni siquiera intentamos recuperar, y atravesamos el sistema de cuevas hacia la bendita luz del día. Irrumpimos en la tarde soleada, una luz que se sentía imposible, brillante y limpia. Chester se desplomó de inmediato, vomitando sobre el suelo del bosque. Yo logré mantenerme en pie lo suficiente para arrastrarlo lejos de la entrada de la cueva antes de que mis propias piernas cedieran. Chester nunca volvió a ser el mismo después de aquel día. Su risa, esa confianza fácil que solía arrastrarme a problemas, todo desapareció. Apenas hablaba, y cuando lo hacía era en susurros sobre agua y ojos que nunca dejaban de mirar. Antes de que terminara el verano, sus padres lo enviaron a un hospital en la gran ciudad. Era un lugar especial, o eso dijeron, aunque nunca usaron la palabra que yo sabía que querían decir. Nunca volví a verlo. Al principio pensé que regresaría el verano siguiente, que retomaríamos donde lo habíamos dejado como si nada hubiera pasado. Pero su ausencia se volvió permanente, un espacio hueco que no pude llenar. Cargué ese peso solo, fingiendo que la vida normal aún era posible mientras el recuerdo me presionaba como el agua oscura bajo las colinas. Han pasado 10 años. He estado en terapia desde entonces, rotando entre doctores que asienten con simpatía cuando les hablo de las pesadillas recurrentes con agua negra y ojos que observan. Me recetan medicamentos para la ansiedad y para dormir, pero nada detiene los sueños del todo. Chester no tuvo la misma suerte. Lo último que supe es que vivía en la calle, hablándole a cosas que no estaban allí y asegurando que algo seguía observándolo. Cuando la abuela Edith falleció y me dejó la casa,
Lo primero que hice fue contratar a un albañil para sellar la entrada de la cueva con concreto y varilla. Le dije que era un peligro para la seguridad. Le pagué extra para que usara el doble de concreto de lo necesario y para que nunca mencionara el trabajo a nadie. Hay puertas que, una vez abiertas, deben permanecer cerradas para siempre. A altas horas de la noche, juro que a veces aún puedo oír el sonido del agua moviéndose muy por debajo de la tierra. Recuerden que les ha hablado la voz de la oscuridad.